Buenos días. Vamos a comenzar el acto de inauguración del curso 2022-2023 del Máster de Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. En primer lugar, quiero darle la bienvenida en nombre de la decana, en nombre de todos los profesores del curso. Quiero darle la bienvenida y agradecerles, por otro lado, que hayan confiado en nosotros para mejorar y ampliar su formación. Espero que al final del curso cumplamos todas las expectativas que tenemos en este momento, con la cual nosotros comenzamos todos con mucha ilusión, sobre todo con un punto de mira y un objetivo: la formación y el desarrollo personal y profesional de cada uno de vosotros. Las instituciones educativas, los centros educativos, son entidades y organizaciones cada vez más complejas, son muy complejas, como muchos de vosotros, o muchos de ustedes, pues seguro que han tenido la oportunidad de verlo y la oportunidad de experimentarlo en algún centro educativo. Y por tanto necesitan una dirección y un liderazgo eficaz, profesional, que garantice fundamentalmente dos cosas: primero, la calidad del centro educativo, y por otro lado, la formación integral de todos los alumnos, que en definitiva, digamos que es el objetivo de las organizaciones educativas del país, ¿no? Y por otro lado, también necesitamos que las funciones directivas ejerzan un liderazgo que incida directamente en la calidad y en los resultados de esas instituciones educativas, de los alumnos y del sistema educativo. Un liderazgo educativo que no solo se refiere al equipo directivo, sino que también hay que tener en cuenta que los tutores, los profesores, los coordinadores inciden directamente en los resultados y en la calidad del centro educativo, y por tanto los profesores, los coordinadores, los tutores necesitan de esa formación, de esa actualización y de esa adaptación constante. Ese es el objetivo fundamental de este máster. También buscamos en este máster que conseguir primero una mejora y una capacidad de liderazgo, organización y gestión necesarias para poder afrontar los nuevos retos educativos que la sociedad va demandando y las necesidades que la sociedad digamos, que nos obliga a los centros educativos. Esas necesidades hacen que el centro educativo y todos los que formamos el centro educativo mantengamos una línea a favor de esa modificación, esa mejora, esa actualización y el compromiso, y aceptar ese compromiso que la realidad nos afecta. Capacidades para afrontar con éxito también. Buscamos que vosotros o que ustedes consigan una serie de capacidades para afrontar con éxito la toma de decisiones, la gestión de equipos, la implantación de proyectos educativos en el centro. Por otro lado, intentaremos fomentar la capacidad para perfeccionar y enriquecer el personal que forma parte de nuestra gestión. Todos formamos parte de equipos de tutores, equipos de dirección, equipos de profesores. En definitiva, nosotros trabajamos en ese equipo, por tanto, debemos perfeccionar y enriquecer a todas las personas que están con nosotros y forman parte de nuestro equipo, aparte de conseguir, lógicamente, los objetivos que nos tengamos planteados. Por otro lado, intentaremos adquirir los conocimientos necesarios sobre las funciones directivas y la gestión para una eficaz organización. Organizar los equipos, organizar los grupos de trabajo, es una de nuestras misiones importantes en el centro. Todo se realiza en los centros educativos en equipo y nosotros debemos tener los conocimientos necesarios para ejercer esas funciones. Por otro lado, intentaremos adquirir una serie de competencias que favorezcan el desarrollo de esas funciones directivas con la mayor eficacia y calidad posible, como hemos dicho anteriormente. Lógicamente, ese liderazgo, esas competencias, no solo corresponden al equipo directivo, sino que en una buena parte también corresponden a esos grupos medios de los centros educativos, a esos cargos medios, como puede ser el de coordinador, jefe de equipo y jefe de estudios, etc., ¿no? Por otro lado, adquirir también una serie de competencias que favorezcan el desarrollo de esas funciones educativas, pero
desde el punto de vista, con un enfoque innovador, de servicio, con un carácter intercultural y profesional, para favorecer una educación diferente, una educación adaptada a las necesidades actuales. De manera que el equipo directivo potencie todos estos aspectos que acabo de decir, para que el centro educativo se constituya en un centro de calidad y un centro que aborda las necesidades de cada día. Por otro lado, destacar en este máster estas 4 cosas que me parecen interesantes ahora en el primer momento. Primero, que el profesorado que formamos parte de este máster es un profesorado que es especialista en cada uno de las asignaturas y cada uno de los contenidos que va a impartir, y por otro lado son profesores con mucha experiencia. Algunos ya tenemos muchísima experiencia, yo creo, ya nos pasamos de experiencia, pero bueno, experiencia de una serie de años dentro de ese ámbito que vamos a desarrollar con vosotros. Después va a tener un carácter práctico, es decir, no simplemente será unos contenidos, como habéis visto, sino que a partir de esos contenidos pues se crearán una serie de tareas, casos, etcétera, que a vosotros os den ese carácter práctico y que en definitiva os va a ayudar para desarrollar una buena toma de decisiones en un momento determinado ante diversos aspectos que configuran todo el centro educativo. Por otro lado, al ser es una metodología online, vamos a hacerlo las sesiones de carácter online, pero este carácter online no evita el contacto directo del alumno con los tutores, con los profesores o con la universidad, ¿de acuerdo? Porque tenemos los mecanismos suficientes como para poder generar esa sinergia, y sobre todo muchos de vosotros que sois de Ávila, pues tener siempre esa posibilidad de coordinar, esa posibilidad de vernos en cualquier momento en la universidad y acudir a la universidad cuando lo necesitéis, cuando queráis, para hablar con un profesor o desarrollar un contenido determinado, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ventaja tiene fundamentalmente esta metodología online y por qué hemos pensado la metodología online en este máster? Pues fundamentalmente porque, lógicamente, aquellos que forman parte de los centros educativos, aquellos que ya son profesores, aquellos que tienen algún trabajo dedicado en alguna institución educativa, aunque no sean profesores, pero bueno, pues siempre, o pueden ser monitores, o formar parte del personal de administración y servicios, o alguna cosa de estas que siempre suele ocurrir, pues puede ser así compatible con el trabajo profesional. Si no, sería muy difícil que pudiéramos cursar este tipo de máster. Entonces, con esta metodología online lo que hacemos es que sea compatible con ese trabajo profesional, e incluso compatible con algunos estudios. Algunos de vosotros, yo sé y me consta, que estáis preparando oposiciones, otros que habéis terminado oposiciones y que queréis ampliar o mejorar la nota y la calificación. Bueno, pues todo esto hace que este máster sea compatible y por tanto podéis dedicaros a otra cosa también, que no solo sea exclusivamente al máster. Y por otro lado tenéis para ello una plataforma en la cual nosotros vamos a ir colgando todo. Vosotros me imagino que ya tenéis ahí, y os han enviado también desde orientación educativa, os han enviado el manual para ir orientándolo. No obstante, el primer día de clase, la primera hora de clase o la primera sesión la vamos a dedicar perfectamente al control de esa plataforma, a ver dónde están cada uno de los materiales, cuál es el ritmo que nosotros vamos a seguir y todo este tipo de cosas, ¿de acuerdo? Por tanto, bueno, pues ahí tenemos que hemos dicho que las instituciones educativas son algo muy complejo y por tanto, dentro de ese apartado tan complejo, hay dos características que sí quiero resaltar. Primero, que hay muchos aspectos que inciden en los centros educativos, que inciden en la calidad del centro educativo, que inciden en ese liderazgo que nosotros pretendemos de las personas y de los equipos directivos, pero por otro lado es algo sistémico, es decir, todos dependemos de todos. Si en algún momento determinado la calidad por ejemplo, de
de la conserjería o de la atención a las llamadas de teléfono de los centros educativos no es la adecuada, incide también en el profesorado, porque la satisfacción de las familias, la satisfacción de los alumnos no será suficiente. Lo mismo si tenemos una buena calidad de edificaciones, de servicios, unas buenas instalaciones, pero no tenemos un buen profesorado, pues evidentemente incidirá también en la calidad del centro educativo. Por tanto, es algo sistémico, todos dependemos de todos y, por tanto, los contenidos, los aspectos que nosotros vamos a desarrollar en este máster van a ir relacionados a esas dos vertientes y en esas dos líneas. Y para eso lo vamos a realizar a través de las distintas asignaturas y profesorado que voy a pasar rápidamente por no dilatarnos mucho y porque lo verdaderamente interesante de este acto es la conferencia inaugural. Pero vamos a ir pasando algunas de las asignaturas, por ejemplo, en este caso, la organización y gestión de recursos, tanto materiales como personales, y todo lo relativo a equipos de trabajo, relaciones y micropolíticas de las instituciones educativas. Ya hemos hablado de esa importancia de los equipos de trabajo. El liderazgo educativo para la dirección, con doña Teresa de Jesús González Barbero, que de alguna manera incidirá en eso que hemos dicho que tiene tanta importancia como es ese liderazgo educativo y cómo desarrollarlo en los distintos centros. Por otro lado, la investigación educativa, la innovación, los modelos educativos. Y a raíz de eso no puede haber una gran innovación si no hay un trabajo con nuevas tecnologías, con información e informatización de las instituciones educativas, que lo desarrollaremos a través de don Álvaro Sansegundo Jiménez. Por otro lado, un equipo directivo no puede obviar toda la parte de legislación educativa y documentos para la dirección. Hay mucha burocracia dentro del apartado de la dirección, incluso de los propios profesores, y vamos a ver ese apartado de la mano de don Jesús Marrodán Gironés, inspector general en la Inspección General de Valladolid, y de don Francisco López López, inspector de Educación de la Dirección Provincial de Ávila. A partir de ahí, hemos hablado también cómo el equipo directivo y ese liderazgo educativo incide directamente en la calidad de los centros educativos. Pero ¿qué es la calidad de los centros educativos? ¿Qué entendemos por calidad? Y esa calidad, ¿cómo se relaciona directamente con aspectos de mejora, con indicadores de mejora? Para eso pues tendremos esta asignatura de gestión integral de la calidad, evaluación y planes de mejora, que la llevará a cabo don Fernando Martínez Raez, también maestro profesor que tiene muchos años de experiencia en este apartado. Por otro lado, todos los centros educativos tienen, como hemos dicho anteriormente, un objetivo, que es la educación integral de los alumnos. Pero cada uno la educación integral de los alumnos, cada centro educativo la puede entender de distintas maneras. A partir de esa premisa, pues nosotros vamos a trabajar una asignatura sobre esa identidad, sobre ese proyecto institucional en las instituciones educativas. El proyecto marco de todas las instituciones educativas que nos van a ir desarrollando y desgranando cómo podemos desarrollarlo, cómo podemos mejorarlo, cómo podemos de alguna manera enriquecerlo desde el punto de vista de liderazgo educativo, siendo coordinadores, jefes de estudio, directores, etc. Muchos de vosotros que venís ya del ámbito educativo, lógicamente habéis conocéis el proyecto educativo, lo que supone el proyecto educativo, pero claro, hay que impulsarlo, hay que motivarlo dentro del profesorado, hay que ponerlo en claro en la institución educativa, de manera que todo el mundo, padres, familias y toda la comunidad educativa, entienda y participe de ese proyecto educativo. Para eso está doña María Sánchez Calvo, que tiene también muchos años de experiencia en la dirección y en la coordinación y en el trabajo sobre ese proyecto institucional en centros educativos. Y también, lógicamente, todo lo que hacemos, todo lo que participamos en el centro educativo, pues tiene que tener un reflejo. Ese reflejo se desarrolla a través de nuestra comunicación. Cómo debe ser la comunicación del centro, la comunicación interna, cómo es nuestra imagen institucional,
cómo nosotros podemos plantear una promoción externa, un marketing del centro educativo, de lo que hacemos. Todo esto, pues lógicamente necesitamos de una profesional que nos vaya indicando cuáles son esos apartados o esos aspectos que debemos incidir, cómo podemos realizar proyectos institucionales, proyectos de promoción, proyectos de marketing, proyectos de comunicación, cómo podemos mejorar la comunicación dentro del centro y de puertas afuera. Bueno, pues todo esto lo hará doña María Sánchez de Propios, que es directora de comunicación de la Universidad Católica de Ávila, que lleva ya con más de 12 años de experiencia en la comunicación corporativa. Por otro lado, queremos también hacer este máster algo optativo, es decir, que de alguna manera participemos de aquellas cosas que a nosotros nos pueden interesar más dentro de los conocimientos y los contenidos del máster. Si a mí me interesa más la multiculturalidad, porque yo trabajo en ello, o he trabajado en este centro, o me gusta trabajar más en proyectos multilingües o plurilingües, como puede que dentro del marco de las competencias lingüísticas, pues bueno, pues también tenemos ese apartado, o bien un apartado de la competencia digital, y prefiero trabajar en proyectos de carácter digital, en proyectos para desarrollar unas competencias digitales en mi centro. Bueno, pues también tenemos ese apartado, sin obviar, ya dijimos, el desarrollo, desde el primer momento hemos dicho el desarrollo personal y profesional de los que estamos aquí. Y ese desarrollo personal y profesional también lo realizamos a través del conocimiento de esas bases antropológicas de la dirección, en el cual, lógicamente, un equipo directivo debe tener ese carácter ético, ese carácter personal, ese carácter de valores, que incida directamente en todos los componentes del equipo directivo, en toda la comunidad educativa de los centros educativos. ¿De acuerdo? En toda la comunidad educativa debemos tener ese marco, esa incidencia de carácter antropológico, dirigida hacia ese desarrollo ético. No podemos desarrollar centros educativos, instituciones educativas, colegios, escuelas, que tengan, pues que sean, por ejemplo, injustas, o que en ellas se planteen algún tipo de acoso escolar, por ejemplo. Todo esto entra de ese marco ético y de desarrollo antropológico de la dirección. De la mano del doctor don Juan Jesús Gutiérrez Carrasco, pues veremos esas bases antropológicas. De la mano de la doctora doña María Nieto Sobrino veremos la propuesta educativa en ese entorno multicultural. Otra posibilidad que tenéis son esa propuesta educativa en entornos plurilingües con la doctora Gabriela Torregrosa Benavent. Y, por otro lado, una propuesta educativa en ese entorno digital, transformación del centro desde el punto de vista digital. Muchos de los centros educativos en estos momentos están desarrollando esa propuesta educativa en el entorno digital. Claro, están cambiando el centro y están orientándolo hacia ese entorno digital. Pues nada más, yo creo que es una amplia gama de asignaturas y bueno, pues todo esto supone que nosotros tendremos un conocimiento más completo de todo lo que supone el centro educativo. Pero además de esto, no solo nos vamos a quedar ahí en los contenidos de las asignaturas, sino que además vamos a tener la posibilidad durante todo el curso de desarrollar charlas, cursos, jornadas, conferencias, webinars, etcétera, que van a incidir en todos y cada uno de los apartados que vamos a tener ahí. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tendremos, no muy tardando de octubre, alguna jornada precisamente sobre ese desarrollo digital en los centros y cómo es la nueva normativa que acaban de tener los centros educativos, que acaba de aparecer, en la cual insta a los centros a convertirse o a tener su competencia digital, incluso a los propios profesores. Y los profesores se van a ver inmersos en esa necesidad de tener o de demostrar su competencia digital, tener su nivel digital y cómo se desarrolla, cómo se puede hacer, cómo está orientado. Esa es una de las cosas que vamos a tener
próximamente. Otra cosa, lógicamente, va a ser otros aspectos que también inciden no solo en el equipo directivo, sino también en los profesores, como es, por ejemplo, un curso, unas jornadas que vamos a tener sobre el lenguaje de signos. Bueno, pues siempre enriquece todo esto, investigación educativa. Y por supuesto, y por eso vamos a comenzar la conferencia inaugural ahora mismo, vamos a tener una jornada sobre el modelo educativo finlandés, de esa educación comparada, para ir viendo por dónde van los demás países en cuanto a educación, dónde tienen sus objetivos, dónde plantean sus recursos, dónde plantean o cómo plantean las asignaturas, las actividades, etc. Y por eso hemos querido hoy invitar, y ya paso a la conferencia inaugural, hemos querido invitar a la doctora doña Teresa de Jesús González Barbero, a la que agradezco muchísimo, porque tiene muchísimo trabajo, y agradezco mucho el que hoy esté una mañana de sábado con nosotros. Muchas gracias. Y cuando planteaba la posibilidad de hacer una conferencia inaugural, he ido orientando en un primer momento hacia cosas más generales, la importancia del equipo directivo, cómo el equipo directivo o el directivo tiene que tener su capacidad de liderazgo, algo más generalista. Sin embargo, hablando con la doctora Teresa de Jesús, pues me comentó que acababa de llegar de Finlandia, de una estancia larga allí en Finlandia, y creo que digamos, el momento, la actualidad, yo creo que se impone en esto a todo lo demás. Ella accedió a impartir esta conferencia inaugural, y bueno, pues con esto os doy las gracias de nuevo, en nombre de todos los profesores, de decanato y toda la universidad, os damos la bienvenida. A partir de ahora estamos a vuestra disposición y comenzamos con esta conferencia inaugural del modelo educativo finlandés a examen de doña Teresa de Jesús González. Como habréis visto algunos, me imagino, la profesora Teresa de Jesús da clase de liderazgo educativo para la dirección. Lleva ya muchos años impartiendo distintas asignaturas en universidades, tanto públicas como privadas, como en la universidad. Es profesora vinculada a la Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de Ávila. Es doctora en Educación y Premio Extraordinario de Doctorado, licenciada en Pedagogía por la Universidad Complutense. Posteriormente cursó la diplomatura en Magisterio, las licenciaturas en Psicología, Ciencias Políticas y Sociología. Y en la Facultad de Educación y Ciencias Sociales imparte docencia en las titulaciones de grado, tanto en educación infantil como en educación primaria, grado en trabajo social, en sociología de la educación, también en orientación, asesoramiento a familias, habilidades académicas y profesionales del trabajador social, es mediadora familiar del turno de oficio de la Comunidad de Castilla y León desde 2007, es miembro de turno de peritos judiciales de la Junta de Castilla y León desde 2013, y experta en el Plan Nacional de Formación e Inserción Profesional, miembro del catálogo de expertos del Plan Nacional de Formación del Ministerio de Trabajo. Bueno, esto es una pequeña reseña, podría mucho más, porque bueno, pues imparte también docencia en otras universidades, acaba de impartir con nosotros también el título de diplomado en liderazgo educativo en Perú, en la Universidad de Perú, y bueno, pues ella es una gran experta en esto y conocedora de todos los ámbitos de la educación y de los centros educativos. Es una gran suerte tenerla en el máster de dirección de centros, lo que le agradezco también, y bueno, pues estamos a su disposición para lo que nos quiera contar sobre Finlandia, que es un modelo que parece que tenemos como referencia, y bueno, ella nos dirá algo más. Muchísimas gracias, doctora González. Buenos días a todos y todas. Debo decir, si me lo permite el director del máster, que los currículums son inventados casi todos y el mío es falso. Pero
Una vez aclarado esto, bueno, pues es verdad que soy docente en otras universidades y en la mañana de hoy voy a comentaros algunas cosas sobre el sistema educativo finlandés. Entiendo que desde casa se ve, yo me he permitido poner un subtítulo que dice o de cómo probar el proverbio las comparaciones son odiosas. Bueno, yo soy castellana y los castellanos somos muy dados a los proverbios, pero sobre todo porque cuando uno visita Finlandia, cuando ve su sistema educativo, siempre hace mentalmente esa comparación. Ellos hacen esto y yo esto no lo hago, o ellos hacen esto y yo tendría que hacer lo otro. Pero hay cosas que son complejas de comparar y en el caso del sistema educativo finlandés, igual que otros, resulta complejo. Cosas generales del país, porque el director del máster me ha pedido que no me alargue. Entonces, voy a encuadrar, bueno, pues cómo es el país. Finlandia es un país de aproximadamente 5,5 millones de habitantes. Por ponerlo en algo significativo parecido a España, es un poco más pequeño que la Comunidad de Madrid. No sé si se ve con el cursor, ¿sí? Bueno, es vecino de Rusia en toda... ¿No me ven, no? No. Limita con Rusia, limita con Suecia y limita con Noruega. Tiene 2 idiomas oficiales, el finés y el sueco, y los tiene porque a lo largo de su historia ha estado una vez unido a Suecia y ha dependido de ellos, y otras veces unido a Rusia y ha dependido de ellos. Es un país muy joven, a partir del año 17 se independiza. Un país de 100 años es un país joven y su historia, dentro de lo que cabe en los acontecimientos históricos, bueno, pues también es joven. Y eso importa también en cuestiones educativas. Desde el punto de vista de cómo es, bueno, pues es un país verde, pero tiene una geografía y una climatología específica. Tiene casi 200.000 lagos. Y respecto a la climatología, bueno, tenemos una invitada aquí en Ávila que es de Ávila. Los que somos de aquí pensamos que el frío de Ávila es el que es, pero en Finlandia llega el invierno hasta 22 grados bajo cero. Entonces, lo nuestro es calor. Y, bueno, desde el punto de vista de la historia decía que ha estado unido a estos dos países. Y eso se nota porque los idiomas y la cultura están presentes. ¿Cómo son los docentes? Pues me he permitido poner 2 fotos, espero que no se vean. La primera está vinculada al tiempo que pasé allí. Bueno, visitamos las saunas finlandesas, que forman parte de la cultura de los docentes también. Y como en la sauna la imagen es muy oscura porque hay mucho vaho, la foto la hicimos en el jacuzzi. Somos los profesores, directores, coordinadores que hemos participado en esta experiencia. Y la imagen de abajo es un profesor que va a compartir este máster conmigo y con otros compañeros, el profesor Fernando Martín, que también realizó la visita conmigo, y nos permitimos hacernos una foto donde estuvo el zar segundo Alejandro como una manera de atestiguar que también estuvimos allí. Fuera de ahí, ¿qué puedo decir de los profesores? Pues su salario no es alto. Un profesor finlandés suele ganar en torno a 2.800 euros. Si es principal es director, suele llegar hasta 3.200. En otras profesiones equivalentes, pues un cocinero gana 2.000 o una secretaria gana 2.300, pero es muy reconocido socialmente. Solo porque tengáis una idea de cuánto es eso de dinero, las cervezas valen 6 euros y en esta imagen, que no se ve muy bien, en este lugar histórico donde tomamos un pastel y un café, esto, por ejemplo, vale 11 euros. Me refiero que no es un precio, no es una vida barata. ¿Cómo es la escuela? Pues decía que está matizada por el entorno. Todo es verde, hay mucho agua y es habitual que las familias, casi todas, tengan una barca. La mayoría son pequeñas, pero en el invierno, para poder salir de tu casa e ir a otra, a veces tienes que llamar a la máquina, el equivalente a la que tenemos aquí, a la rompehielos, para que te pueda abrir la calle, porque es muy difícil manejarse por allí. Puse la referencia. En el invierno la temperatura baja a 22 grados bajo cero y, bueno, pues si ahora hace frío, a 22 grados bajo cero hace muchísimo frío.
Y, sin embargo, los estudiantes, todos los niños de todas las etapas, incluidos los estudiantes de la Facultad de Educación, siempre hacen actividades al aire libre. Todos los días salen al menos 2 veces y dicen sus maestros y directores que cuando es 22 grados bajo cero no le sacan porque los niños se tienden a congelar. Pero fuera de ahí suelen salir prácticamente todos los días, incluso a temperaturas de 5 bajo cero, de 7, de 8, de 9 bajo cero. Perdonad. Puestos ya en cómo es la organización administrativa, de la que el profesor Hernández Varas conoce mucho, en este país todo lo que tiene que ver con la educación lo dice la Junta Nacional de Educación. La Junta Nacional de Educación es una organización de expertos en educación, está formada por 325 miembros y no son políticos, son directores de centros, profesores de universidad, profesores de secundaria, coordinadores, jefes de estudios, expertos en educación y no tienen cargos políticos. Esos cargos, con el fin de representar a todo el país, se renuevan por tercios cada 5 años, pero es un volumen de personas bastante significativo. Tienen también un ministerio, nosotros también, y el ministerio toma decisiones generales, pero no toma decisiones sobre el currículum, sobre esas cosas que forman parte del día a día de los maestros. Y bueno, pues tiene también un sindicato muy potente que se ocupa sobre todo del bienestar y la salud de estudiantes y profesores, y luego pues tiene instituciones parlamentarias como nosotros, tiene un parlamento, y desde el punto de vista de cómo es la educación, está vinculada a las municipalidades. Para tratar de ver cómo es el término aquel y cómo es el nuestro, una municipalidad sería un camino intermedio entre nuestras comunidades autónomas y los ayuntamientos. Nosotros no tenemos ese modelo, no sería tan pequeño como un ayuntamiento, digamos, de ciudad o incluso de rural, es más grande, pero genera muchísimos recursos y son los responsables de todo lo que se necesita en la educación, en todos los centros de la zona. Sobre cómo se organiza lo que aquí llamamos currículum, pues lo dice la Junta General de Educación, lo establece, dice cómo hay que ponerlo en práctica, todos esos que son expertos en educación, y es un sistema estable. Cuando llegamos a la parte de legislación podréis ver que nosotros hemos cambiado mucho, hemos tenido 7 leyes orgánicas desde la Constitución hacia acá, esto nos genera una cierta inestabilidad, ellos no. Ellos tienen una ley genérica y lo que cambian es el currículo. Y el currículo o los contenidos, la última vez que se cambiaron fue en el 2014, pero son muy estables. Su ley nacional de educación, que sería el equivalente a la nuestra, es muy estable y lo que se va ajustando es, digamos, lo que hay dentro. ¿Qué persigue la educación? Pues la educación persigue sobre todo 3 cosas, para no ceñirme al texto. Persigue garantizar que todos los ciudadanos, del nivel educativo que sean, consigan tener información y habilidades suficientes para desempeñar su tarea, ser buenos ciudadanos y, sobre todo, tienen un objetivo general del país en relación con el bienestar. Seguramente muchos de los que me escuchan, y a lo mejor los que están aquí también, puede que recuerden que este año el Ministerio ha dicho que iba a poner en los centros un delegado de bienestar. Ellos esto lo tienen incorporado ya hace varios años, las funciones no son exactamente las mismas, pero bueno, seguramente tendremos oportunidad en las sesiones de clase de comentarlo. Para no alargarme, porque el profesor Hernández Varas me ha dicho que comamos pronto, pues voy a comentar brevemente sobre esta diapositiva su sistema educativo. Si pueden leer donde yo, la educación infantil es de los 0 a los 5 años, no es obligatoria y se puede acceder a ella a partir de los 9 meses. Se puede acceder porque ellos tienen una cobertura sanitaria por maternidad y paternidad más elevada que la nuestra, entonces los niños suelen estar en las familias hasta ese tramo de edad y después suelen ir a educación infantil. A los 6 años hacen un curso que es obligatorio que se llama preescolar y es la preparación para lo que aquí llamamos primaria y allí también se llama primaria. La primaria dura de los 7 a los 12, se comienza a hacer primero de primaria cuando un niño cumple 6 años antes del 31 de diciembre, es el mismo modelo que el nuestro, pero con un curso más. Y después de la primaria se cursa la secundaria, que son 3 cursos,
Y después hay un año décimo, que está justo ahí en el medio en la diapositiva. Ese año es opcional. No todo el mundo lo hace y aquellos estudiantes que lo quieren cursar lo suelen hacer por 3 razones. Porque quieren mejorar su expediente, porque quieren mejorar sus habilidades o porque no están seguros de si van a querer ir a la universidad y qué van a querer hacer y cursan el 10º año. En estadísticas, aproximadamente un 15% de los adolescentes de 16 años lo cursa. Avanzando el 10º año, llegaríamos al bachillerato y el bachillerato dura 2 cursos, pero se puede cursar en 3 años, sin penalización. Y hay una modalidad que en España no existe, y en la mayoría de los países europeos tampoco, que es cursar junto bachillerato y ciclos. Nosotros no tenemos en España establecido eso. Aquellos que lo cursan lo hacen durante 4 años, lo pueden ampliar a 5 porque tienen márgenes para cada uno de ellos y supone una formación más completa y más profesional. Después de ahí, aquellos que lo deseen podrían ir a la universidad, hacer máster. Ellos tienen un modelo que nosotros no tenemos, de los 2 que hay en Europa, que es 3+2, 3 años de grado y 2 de máster, y después, siempre y cuando les interese y estén en ese momento, podrían pasar al doctorado. En la parte de la derecha está la vía profesional. Sería el equivalente a las politécnicas que tenemos en nuestro país. Se puede acceder desde lo que aquí llamamos ciclos o se puede acceder teniendo experiencia profesional. Para ir ahí se exigen 2 años de experiencia profesional en la rama en la que uno quiera, mecánica, electrónica, ingeniería de sistemas, lo que en cada caso sea. ¿Cómo es las primeras etapas? Bueno, pues infantil, si tuviéramos que buscar una máxima sería esta: jugar, no escribir. No se escribe nunca. Se hacen juegos mayoritariamente en el espacio abierto y dentro de las instalaciones. Esta imagen, que es de una escuela que visitamos, las escuelas son así. Y hay algo que llama mucho la atención a los que vamos, por ejemplo, en el caso de España: ninguna escuela ni ningún instituto tiene valla. Y no se escapa ningún niño, ni vienen a robarle, ni nada de todo esto. Es algo que socialmente está muy asumido. Como curiosidad, debo decir que como hace frío y llueve, a la entrada de todas las escuelas hay una enorme habitación, como esta no la pueden ver, llena de secadoras donde constantemente se seca la ropa, porque los niños se mojan mucho y tienen unas secadoras que yo no había visto nunca, que incluso caben humanos, que yo creo que alguna vez algún niño dijeron que se metió dentro para secarse entero, el niño y la ropa. Bueno, hacen muchas cosas manipulativas. Lo que se ve en la imagen de la derecha es un dulce típico de allí. Uno, si va a Finlandia, tiene que tomar esto. Y esto comienza a hacerse en el paso de infantil a preescolar. Cuando tiene 6 años, como dije, hacen preescolar y ese curso sí es obligatorio. ¿Qué cosas importan la infantil? Pues sobre todo estas 3 que están reseñadas en la diapositiva a la derecha. Jugar, jugar mucho. Explorar el entorno y explorar tanto exterior como interior y hacer muchas preguntas. Cada niño tiene un plan individualizado que se hace junto con los padres y los profesores lo empiezan a preparar en la primavera. Se reúnen con la familia 2 o 3 veces si lo necesitan y se envía información a los padres, nunca numérica. En ningún curso, ni siquiera de la primaria, se envía información numérica, solo al final de la misma. Porque tengáis una idea de cómo es un día en una escuela infantil, bueno, la imagen de la izquierda es de la primera escuela que visité. Es una escuela pensada para 90 niños y la distribución entre niños y maestros es de 7 maestras y 12 educadores. El perfil de los educadores es el más parecido a los estudiantes que tenemos en España de ciclos formativos de grado superior de educación infantil. Nosotros, solo una curiosidad, estamos aquí todos con nuestras cazadoras o pasando frío y la señora de la derecha es la principal, que es la directora. Ella iba de manga corta, con un vestidito de verano, con unas zapatillas abiertas y los demás todos abrigados. Ya entiendo que como le quedan hasta 20 bajo cero mucho tiempo, pues se lo estaría tomando con calma. Las clases de preescolar y de infantil suelen tener 6 alumnos.
Y esta imagen es una actividad que ellos hacían en clase. Era trabajar, bueno, pues las palabras, cómo formarlas y cosas que les sugerían las palabras. Decía que tienen un plan individual para cada niño, las ratios son muy bajas. Aquí está escrito de una manera muy cutre, debo decirla, porque lo hice a boli. Cuando los niños tienen menos de 3 años hay 4 alumnos por aula, máximo 12, y cuando tienen más de 3 años hay 7 alumnos por aula, máximo 21. De todas las escuelas que hay en Helsinki, de las 3 ciudades que visitamos, solo hay 3 que tienen 21 niños por aula. Ninguna alcanza esa ratio, todas están por debajo. ¿Qué hacen los niños en un día de clase? Pues desayunan a las 8, luego juegan, a las 9:30 salen al patio, salen a la calle, a las 11 comen, luego hacen siesta y a las 2 meriendan. Pero esto lo hace todo el mundo. En Finlandia se desayuna muy temprano, se come a las 12, hora europea, y se cena entre 4 y 5, lo más tarde. Y a partir de ahí, si tienes hambre, tendrás que buscar otros recursos. Quiero decir que las relaciones familiares no están vinculadas con comidas tan tardías como las que hacemos nosotros. Y los centros educativos recogen esto. De hecho, cuando te paseas por la calle, bueno, cuando yo estuve era verano y anochecía a las 5, pero en el invierno es siempre de noche. Entonces, entre 4:30 y 5 todo está cerrado. Está cerrado las tiendas, los museos, los lugares de comida, todo. Solo hay abierto en los sitios grandes el equivalente a nuestros Mercadona, Carrefour o Lidl. Lo demás está cerrado, siempre, porque está pensado para conciliar. ¿Cuánto cuesta la educación? Pues la educación en Finlandia es gratis todo. Para todas las edades y en todos los niveles. A los niños les dan el desayuno gratis, el almuerzo gratis y la merienda gratis. Y para aquellos que cursan infantil, que no es obligatorio, el Estado establece que pueden disfrutar de hasta 20 horas a la semana de actividades lúdicas, que sería el equivalente a un horario de clase de infantil. Pero todo lo demás es sin coste alguno. Hay escuelas públicas, muchas, y hay algunas que no son públicas, pero son gratuitas para las familias, aunque no sean públicas. En esta diapositiva de aquí, para no alargarme, estaría esto que va a explicar el profesor Hernández Varas en la primera sesión, que se parece a lo que llevamos aquí, los niveles de competencia y concreción curricular, y solo por decirlo de manera sencilla, el primer nivel sería el que dice el Ministerio, pero es muy genérico. El segundo es lo que dice la Junta Nacional de Educación, que ahí es donde se establece el currículo. El siguiente sería lo que dice la municipalidad, lo que se establece a nivel de esa zona, y después lo que se hace para cada niño en el centro. Abajo están las competencias, tienen un sistema basado en competencias como el nuestro, pero son menos y sobre todo son todas aplicadas a la vida diaria. ¿Cómo es la educación preescolar? Pues la educación preescolar se hace a los 6 años, es obligatoria y ellos tienen un tiempo de clase que son de 4 horas al día máximo. Solo por poner un ejemplo que siempre muchos padres preguntan, los niños pueden estar en el centro educativo máximo 10 horas al día, es decir, no le puedes dejar siempre. Tú le llevas por la mañana, el niño desayuna, come, merienda, hace siesta y te lo tienes que llevar después, es decir, no le puedes dejar, bueno, en España a veces le podemos dejar hasta la noche, allí no. Hay una normativa muy específica para que el niño no pase tantas horas en el cole. Los grupos son pequeños, como dije, y si el niño vive a más de 5 kilómetros, el transporte le va a buscar y es gratuito. La educación preescolar es, como decía, obligatoria, dura 1 año, y ellos tienen asignaturas como los niños españoles, pero trabajan sobre todo totalidades. Bueno, ellos dicen totalidades porque traducir delfines al español es muy difícil. Las totalidades sería algo parecido a la globalización. Trabajan constantemente por proyectos, es muy habitual. Y hacen una cosa que después comento en las diapositivas que me quedan para que no me pase de hora. Bueno, en esta diapositiva se ve los costes de la educación, todas las etapas son gratuitas y la universidad también.
los materiales también lo son, y el ministerio, el gobierno finlandés, dona a cada niño a partir de primaria un ordenador, es suyo. Si le rompe, no le dan otro, le tiene que comprar, pero se lo puede llevar donde quiera. Los niños en preescolar y en infantil trabajan mucho con manipulativos, muchísimo en el medio abierto. Pues por ejemplo, salen mucho al jardines, cogen hojas y a partir de ahí lo aplican a las matemáticas, hacen seriaciones, aprenden a contar, hacen muchas cosas manipulativas y en los primeros años utilizan menos tecnología, pero en primaria sí. Y otra de las cosas que llama la atención es la relación interciclos. Bueno, en esto se ve los costes y en el caso de la básica, tú entras en un aula de lo que aquí es primaria y encuentras, los grupos son pequeños, no podéis ver el aula donde estamos porque la cámara enfoca a la pantalla, pero suele haber como 2 filas de alumnos y estarían en una fila todos los de cuarto de primaria, para ponerlo en un equivalente, y en otra fila, paralelos, juntos, los de sexto. Ellos están juntos. Todas las áreas no, pero muchas sí. Es muy habitual que estén interciclos. Y eso favorece algo que, por ejemplo, en Castilla y León, me vais a permitir que hable de Ávila y Castilla y León, nosotros somos una comunidad autónoma muy extensa, junto con Andalucía, la más extensa de España. Hay muchos pequeños pueblos y hay muchas escuelas unitarias. Las escuelas unitarias, para aquellos que no estéis en este entorno, son escuelas que se mantienen abiertas si hay al menos 5 niños. Castilla y León tiene muchas, Galicia también tiene muchas. En esas escuelas, si alguno de los que me escucháis habéis estado, es habitual que haya niños de 5, con niños de 8, con niños de 10 o con niños incluso de 12. Y el maestro o la maestra trabaja en todos los niveles. Esto que para Castilla y León ha sido obligado por el tipo de territorio, por el tipo de organización, por el tipo de perfil que tenemos, en Finlandia lo buscan y eso les ha dado muy buenos resultados. En el caso de la básica, bueno, pues dura tiene grados de 7 a 9 y, de 1 a 6, y dura de los 7 a los 12 años y después hacen secundaria. Nosotros preguntamos, como todo era muy gratis, los españoles siempre preguntamos de dónde sacan el dinero. Entonces, ¿y cuántos estudiantes hay? Y luego hago una breve comparación. Ellos nos dijeron que hay en torno a 560.000 estudiantes. Luego comparo con más o menos los que hay en España para que podáis establecer vuestras propias conclusiones. Tienen escuelas con metodologías específicas, por ejemplo, antes lo mencionaba el profesor Bernarder Varas, del estilo de Waldorf o de otros estilos, pero ellos no lo viven como algo excepcional porque sus escuelas ya se parecen en alguna medida a esta manera de trabajar. ¿Cómo son los profesores de primaria? Perdona, es que tenemos una invitada. ¿Eres de infantil o de primaria? Bueno, ella es de infantil, pero el profesor Hernández ha sido de todas las etapas. Entonces, bueno, los profesores, los de infantil, los de primaria tienen el mismo requisito. Tienen que cursar un grado, que es de 3 años, y hacer un máster, que es de 2 años. Como el profesor Hernández Varas me ha pedido que sea breve, no me voy a alargar a las otras etapas y como luego tendremos más oportunidades o de hacer a lo mejor algún taller para que veáis, porque tengo muchas actividades y varios vídeos de cómo se vive allí, cómo se trabaja, voy a referirme en las 3 diapositivas o 4 que me quedan a cómo son los maestros. Esto que es de la Facultad de Educación de Helsinki sería el plan de estudios de un maestro. Daría igual que fuera de infantil, de primaria, de adultos o de secundaria y bachillerato. Ellos estudian un grado de 3 cursos de 180 créditos, algunos en magisterio lo tuvimos así en España, y luego hacen un máster de 120 créditos que dura 2 cursos. ¿Y qué estudian dentro de ahí? Pues estudian todo esto. Como también resulta complejo comentarlo, bueno, pues estudian áreas muy parecidas a las nuestras, las tengo también apuntadas, y el practicum estaría incluido en algunas de las áreas. Se trabaja también a través de totalidades o, si buscáramos una palabra equivalente en castellano, sería de proyectos.
esta es porque veáis algo y comparéis con la nuestra. Esta es la sala de profesores de la Facultad de Educación. Allí hace mucho frío y en todos los centros educativos, bueno, la gente suele llevar botas cuando hace frío, pero en todos los centros educativos se va descalzo no, se va con calcetas o con calcetines. Entonces, en todos los centros hay un espacio como este. Este es el de la Facultad de Educación, donde los profesores dejan su ropa y sus zapatos. Estos son ellos mismos. Veis que tienen buen aspecto, a pesar del frío. No son muchos. Voy a explicar por qué no son muchos. Los profesores que trabajamos en la UCAD somos muchísimos más. Entre todas las facultades creo que debemos ser como 350, un número así aproximado. Pero en educación debemos ser en torno a 100, ¿no? Más o menos. Bueno, en la imagen de la derecha es también la sala de profesores de la Facultad de Pedagogía y ellos tienen cocina. No tienen un horario tan largo, pero es muy habitual que puedan cocinar cosas o estar allí y hacer reuniones y comer, que es esencial. Este es el mismo concepto que en España, fiesta es comer. Bueno, en esta diapositiva, traducida del finés, es los estudiantes que han conseguido entrar este año en la universidad, los que han conseguido estudiar magisterio, para dar clase en cualquiera de las etapas educativas. Lo que está en amarillo, que lo he subrayado yo, sería el número de aspirantes. Como son de dos modelos, unos son de finés y otros son de sueco, la universidad tiene 2 adscripciones, pueden entrar por finés o por sueco. Si alcanzáis a ver los números, aunque son muy pequeños, entre los dos solicitaron entrar 1.194 de un idioma y 165 de otro. Estos, en este curso, estos han entrado en el mes de agosto, cuando yo estaba allí. Y de todos esos, solo han conseguido estudiar 360. El decano de la facultad nos contó que hacen 3 pruebas para estudiar, para que los maestros puedan entrar en la universidad. Una primera es común a todas las facultades, que es la prueba general del bachillerato, sería lo más parecido a nuestra EBAU. Una segunda hace la Facultad de Educación sobre competencias lingüísticas y matemáticas, porque entiende que eso es esencial para ser docente. Y una tercera prueba es una entrevista personal. El equipo de Canal nos dijo que ellos habían entrevistado a los 360, porque habían cogido el tramo que tenían mejores calificaciones en los tres ámbitos, y esos son los que han entrado. La proporción entre los que quieren estudiar magisterio y los que entran es en torno entre un 10 y un 15%, como mucho. No sé, ¿los de casa me escuchan? ¿Sí? ¿Pueden preguntar? No pueden preguntar. Vale, era solamente porque iba a hacer una pregunta y se lo voy a preguntar a los de aquí. ¿Cuántos estudiantes de magisterio creéis que hay en España ahora, este año? Entre todos, entre las públicas, las privadas, adscritas, ¿cuántos más o menos creéis que estudian magisterio? 10, 9, 8... ¿5.000? No, más. ¿Quieres concursar? Estudian magisterio en torno a 74.000, en toda España, entre todas las facultades, las escuelas universitarias, las universidades privadas, los centros adscritos, todo el mundo que puede estudiar magisterio. Si nosotros tuviéramos una proporción como esta, solo podrían estudiar magisterio en España máximo 5.000 estudiantes, entre todas las universidades, entre las públicas, las privadas, las escuelas de magisterio, las adscritas, todas. Ellos dicen, nosotros queremos los mejores, y los mejores no siempre son todos. A lo mejor nos equivocamos en algunos criterios para elegir los mejores. Hasta ahora la experiencia nos ha dicho que los que cogemos sirven, y los que sirven quieren hacerlo. Y este sistema nos ha dado buen resultado. Y tengo 2 datos más, y luego, como no sé si se pueden hacer preguntas, si no en otro momento las haremos. Esta última diapositiva, bueno, me quedan 2, son los resultados de PISA. El profesor Hernández Varas antes lo comentaba. El PISA, que probablemente la mayoría lo sepáis, es un informe internacional inspirado por la OCDE, que es una asociación económica,
Y mide tres áreas, mide lectura, mide matemáticas y mide ciencias. Se lleva haciendo desde el año 2000 y se hace cada 3 años. El PISA después de estos datos sería el de 2021, pero la OCDE, como estuvimos en tiempo de pandemia, permitió alargarlo y los resultados se van a hacer este año. Es decir, se van para tener más tiempo para recoger datos. Digo, este es el último PISA. Hay uno que se ha hecho, pero los datos que no son públicos todavía son muy parecidos a estos. En esta tabla, si alcanzáis a verla, están las notas de lectura de las 3 áreas que mide el PISA. Y bueno, pues veis que están delante los cantones chinos que han participado. China es un país enorme y bueno, pues el nivel de desarrollo de cada zona no es igual, pero los cantones que han decidido participar son estos, están muy bien colocados, y después pues países relativamente vinculados a ella, pues como Singapur, y después los vecinos de Finlandia. Estonia está a 2 horas en barco, está a 300 kilómetros, está enfrente, y Finlandia está aquí. Más allá de este PISA, si tuviéramos oportunidad de ver todos, nunca ha estado por debajo del lugar 6, nunca. Siempre está en el 1, en el 2, en el 3, en el 5, lo más alejado, el 6. Solo iba a hacer esta pregunta, pero no es para generar mala mañana. ¿Dónde estamos, España? ¿Dónde creéis que estamos? Que voy con la pregunta difícil. Después del 20, después del 30, han participado 69 países. Antes del 67... España está en el 35. Estamos por detrás de todos los países de la OCDE, que son 34. Ellos dicen que lo que hacen, que lo llevan haciendo hace mucho tiempo, les ha ido bien. Dicen también, cuando hablas con ellos, sobre todo en la Facultad de Educación, que ellos creen que no han hecho cosas extraordinarias en los últimos años, solo han ido manteniendo un modelo que les ha dado buenos resultados. Y esto les ha funcionado. Para no dejar mal sabor de boca, solo voy a dar un dato, no está en la diapositiva, pero lo comento. De las 3 áreas que mide PISA, lectura, ciencias y matemáticas, Castilla, León y Galicia tienen la misma puntuación que Finlandia. Es decir, que hay cosas que hacemos bien. Ya sé que todos los que están conectados no son de Castilla y León, pero en Castilla y León hacemos cosas bien. Nosotros tenemos una comunidad extensísima, con muchísimos pueblos, con pocos maestros, con pocos recursos, con muchísimas dificultades. Galicia también tiene muchos problemas y a pesar de todo hemos sacado la misma nota que Finlandia, en un entorno mucho más pequeño, con más recursos, con menos niños, con más profesores, con otra serie de cosas. Pero es verdad que a nivel global no. Y mi última diapositiva, y ya la dejo aquí, hablando en todos los centros, en todos los entornos, en las facultades, con los principales que serían los directores, ellos dicen que los 3 ejes de su educación serían estos. Enseña menos, aprende más, ellos tienen pocos contenidos comparado con nuestro currículo que tiene mucho, evalúa menos, aprende más. Ellos ponen pocas veces notas numéricas, dan muchas evaluaciones cualitativas, pero no ponen 3, 4, 7, 9, esto lo ponen en pocas ocasiones, y la equidad a pesar de las diferencias. Ellos dicen que nadie se cambia de barrio o de escuela por ir a otra que es mejor, porque todas son equivalentes. Cada niño y cada adolescente va a la escuela de su casa, vamos, de su casa, de la que está más cerca de su entorno, pero no va al diocesano, no va... Bueno, permíteme que diga, este es un colegio de Ávila, es que el profesor Fernández Varas ha sido director. Es decir, no va a estudiar a otro barrio, no se mueve durante hora y media, estudia al lado de su casa, y las escuelas todas son equivalentes. No hay nadie que elija una escuela en lugar de otra porque piense que el nivel sea mejor. Bueno, pues por mi parte nada más, no sé si permitimos opinar a alguien o terminamos ya con esto, o en otro momento. ¿El qué? El micro está allí. Pues nada más, yo creo que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la doctora González Barbero. Y bueno, pues esto... Bien, es cierto que la pedí que ajustara a tiempo, pero fundamentalmente porque vamos a tener luego después una jornada específica
de educación comparada y veremos el modelo finlandés y a ver si podemos tener la posibilidad de analizar otros modelos completamente distintos. Pues con esto damos por finalizado el acto de inauguración del máster de Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. Y bueno, pues emplazarle lógicamente al próximo día, que el día 7, que comenzamos ya Tienen clase conmigo. Sí, conmigo. Y con él. Hemos empezado precisamente con aquellos que tenemos clase el próximo viernes. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos, si Dios quiere, el próximo 7 durante todo el curso. Muchísimas gracias.